El 22 de julio se inició el movimiento con el enfrentamiento entre dos grupos de estudiantes, una de la preparatoria privada Isaac Ochoa y el otro de las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional. Este hecho no hubiera llegado a mayores, pero en el enfrentamiento intervinieron granaderos, patrullas, agentes de tránsito y policías uniformados que intentaron poner el orden. Ellos entraron a las escuelas y golpearon a los maestros y estudiantes. Fueron dirigidos por Luis Cueto. Todos los actos provocaron protestas, las cuales fueron contestadas con nuevas acciones represivas. El día 26 de julio, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos protestaba por la intervención de la fuerza pública en conjunto con la manifestación que conmemoraba la Revolución Cubana. Ambos grupos fueron reprimidos por la policía. Entre los días 27 y 28 de julio, los estudiantes tomaron las preparatorias 1, 2 y 3 de la UNAM y se organizaron las primeras asambleas estudiantiles. Como era de esperarse, el general Luis Cueto se justificó por la represión, declarando que el objetivo de las manifestaciones era crear un ambiente de hostilidad para dañar las Olimpiadas. El 29 de julio, la policía y el ejército ocupan planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y del IPN en el centro de la ciudad. La madrugada del 30 de julio, un comando militar derrumbó con un tiro de bazuca el portón virreinal de la preparatoria número 2. Dentro del plantel se encontraban estudiantes y el rector Javier Barros Sierra protestó por la violación de la autonomía universitaria y se manifestó a favor de la legitimidad del movimiento estudiantil. Sin embargo, el secretario de Defensa Marcelino García Barragán negó este hecho acusando a los jóvenes de causar los destrozos con bombas Molotov. El 30 de julio se suspendieron las clases en la UNAM y en el Instituto Politécnico Nacional. Ya para el 31 de julio se generalizó el estado de huelga en la UNAM, el Politécnico, la Normal Superior, Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Colegio de La Salle, el Colegio de México, escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes y algunas universidades de provincia. El rector Javier Barros Sierra encabezó una manifestación en defensa de la autonomía. La marcha comenzó en CU por la Avenida de los Insurgentes hasta Félix Cuevas y retornó al campus por Avenida Universidad. La Changa Ordaz declaró en Guadalajara que lamentaba los acontecimientos recientes y ofrecía su mano tendida a quien quisiera estrechar. La coalición de maestros se creó el 5 de agosto. El Consejo Nacional de Huelga, o CNH, se creó el 8 de agosto. Para poder difundir este pliego petitorio y dar información sobre el movimiento a los habitantes del Distrito Federal y a otras ciudades del país, existieron brigadas conformadas por pequeños grupos de estudiantes. La función principal de las brigadas era comunicar puntos de vista alternativos al de los grandes medios de comunicación. Realizaban meetings relámpago en autobuses, mercados y plazas públicas. También repartían volantes en la calle, en las manifestaciones y en los centros de reunión o trabajos. Durante la huelga estudiantil, los auditorios, salones y áreas comunes sirvieron como espacios de reunión para las asambleas. El 13 de agosto se realiza la primera manifestación estudiantil hacia el Zócalo, que parte del casco de Santo Tomás y es encabezado por la coalición de maestros. Alrededor de 150,000 personas exigen el cumplimiento del pliego petitorio en la Plaza de la Constitución. El 2 de agosto, el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, ofrece un diálogo franco y sereno con representantes estudiantiles. El CNH aceptó la propuesta a condición de que se diera el diálogo en presencia de la prensa, la radio y la televisión. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. El 1 de septiembre, el presidente Díaz Ordaz amenazó con sofocar al pueblo estudiantil. Frente a esto, el CNH responde al informe presidencial y ratifica la demanda al diálogo público el 3 de septiembre. El 6 de septiembre, el gobierno propone diálogo público sin exhibicionismo.
En rechazo a esta propuesta, el día 7, el CNH celebró un mitin con 25,000 personas en Tlatelolco. El 9 de septiembre, el rector Barros Sierra hace un llamado a la comunidad para volver a clases, sin renunciar a los fines del movimiento. El 27 de agosto de aquel año, más de 200,000 estudiantes marchaban por el centro de la Ciudad de México y se instalaron en el Zócalo, una plaza central del Distrito Federal. Al día siguiente, la policía, la cual reprimió la revuelta. México era la ciudad ideal por su próxima organización de los Juegos Olímpicos y convertirse así en un buen foco publicitario para mostrar los desacuerdos, no solo con la política interna del gobierno federal, sino con la inestabilidad mundial. Pero México y su gobierno no estaba dispuesto a convertirse en un foco de revueltas, precisamente en unas fechas tan señaladas. Las revueltas se sacudieron y en septiembre el gobierno mandó al ejército a ocupar el campus universitario, produciendo decenas de heridos entre los estudiantes. Ya en esa represión se habló de que había habido decenas de muertos y que la policía los había incinerado para ocultar las pruebas al mundo. Aún así, las protestas continuaban a ritmo creciente, mientras los participantes de todos los países del mundo iban llegando a la capital. Estudiantes reunidos en la Plaza de las Tres Culturas. El 2 de octubre de 1968, en la plaza de Tlatelolco de las Tres Culturas, se congregaron casi 50,000 estudiantes, pero no hicieron sino caer en una emboscada, pues de todas las calles convergentes aparecieron las fuerzas del ejército, rodeando la plaza, se disparó una bengala y comenzó la matanza. Los soldados empezaron a disparar indiscriminadamente contra los allí presentes. Mientras los estudiantes huían aterrorizados, casi 400 estudiantes murieron aquel día, y más de 1,000 resultaron heridos de gravedad. Se quemaron gran parte de los cadáveres y los heridos fueron llevados a hospitales militares para ocultar la verdad. Ya de noche los bomberos y la policía se encargaron con chorros de agua a presión de lavar todas las huellas del magnicidio en aquella plaza, dejándola impoluta para la mañana siguiente. Tantos años después, aún no se sabe de dónde partieron las órdenes. El presidente mexicano de aquellos momentos, Gustavo Díaz Ordaz, al parecer pidió la presencia militar en la plaza, pero fue el Comando Supremo de las Fuerzas Armadas quien ordenó el fuego. Todos los documentos de aquella matanza se quemaron o no aparecen. El presidente mexicano, Díaz Ordaz, ya murió. Su sucesor, Echeverría, dice no saber nada. Solo ciertos documentos de la CIA, el FBI, la Casa Blanca y el Pentágono parecen arrojar algo de luz sobre el asunto. El Pentágono había enviado durante 1968 a México expertos en luchas antisubversivas para enseñar a los militares mexicanos. Hay documentos en los que Echeverría, secretario de Gobernación durante el gobierno de Díaz Ordaz y sucesor en la presidencia del mismo, indicó a la CIA que la situación se controlaría en poco tiempo. Según la CIA, el gobierno mexicano había arreglado con algunos de los líderes estudiantiles una falsa acusación por la que los dirigentes políticos contrarios al gobierno eran los que andaban detrás de la revuelta estudiantil. Se han contabilizado 400 muertes, atendiéndose a las cartas de denuncias de desapariciones de decenas de madres, pero nunca podrá llegar a saber la cifra exacta de aquel desastre. Desde entonces, cada 2 de octubre en la plaza, estas madres se manifiestan al grito de "vivos los tuvimos y vivos los queremos". Contrario de lo que pudiera haber sucedido, la matanza de Tlatelolco no supuso un recrudecimiento radical de las protestas o un descontento manifiesto y violento con el gobierno, sino un sentimiento de desamparo y parálisis momentánea del pueblo mexicano, que se encontró como rumiando en silencio su dolor, sin apoyos internos ni externos, confuso, con un odio latente tan grande que le paralizaba y le impedía actuar, quizá por temor a represalias aún mayores.